¿Verdad? que explotó La embajada, sí. Yo venía en un taxi por Arroyo. Estamos hablando cuando fue el atentado a la AMIA. No, a la embajada. A la embajada. A la embajada. Y frente a la embajada, en aquella época, por Arroyo, cruzando la vereda, había una farmacia. Entonces yo tenía que ir a 2 cuadras de ahí. Entonces le dije al chofer, párese que tengo que comprar algo. Tenía que comprar algo. El tipo se paró frente a la embajada. Yo ni me di cuenta. Y entonces abro la puerta y empiezo a pagarle al taxista. Me demora un poquito. Y frente, pago, voy, entro a la farmacia. No tenían lo que yo buscaba, por suerte. Caminé media cuadra y vuelvo a la embajada. Mira vos. Una cosa terrible. Bueno, la verdad que para charlar con vos, sinceramente, es un lujo para mí charlar con vos y charlar del mundo. Son muchos temas que verdaderamente me sirven a mí también para entender algunas cosas, ¿no? Pero inexorablemente hoy tenemos que hablar del patio de la casa también. Hoy es un día más que especial, ¿sabes? Y es una temática que yo trabajo, como vos sabés, de esto que podemos llamar el lavallato nacional. Que yo escucho, todos están hablando del mismo tema, de vudú, ¿no es cierto? Que sinceramente fue una vida tan vertiginosa, tan rápido su ascenso, su deshonor, como el ensañamiento posterior, te diría, ¿no es cierto? Y hoy, por lo menos para discutirlo con vos, que sos abogado también y que conocés mucho más de derecho también, hoy existe esto que podemos llamar el lavallato nacional, que es consecuencia de un gran entendimiento entre una sala de la Cámara Federal, específicamente el hombre fuerte, intelectualmente de pronto, de la Cámara Federal, que es el doctor Irursun, con el presidente de la Suprema Corte, Lorenzetti, y algunos jueces federales, ¿no es cierto? Que, y esto es casi, te diría, lo que yo te digo no es ni una constatación, es simplemente casi una consulta que te hago a vos como abogado, que es un criterio muy flexible de la prisión preventiva, que según los que están detrás de esta movida, es el origen, si vos querés, del éxito, entre comillas, que tiene el tema del lavallato en el Brasil. ¿Cierto? Y el tema de la prisión preventiva es lo que hace que haya tantos cuestionamientos, que son los cuestionamientos que vos escuchás, a la detención de vudú y a la detención también de otros anteriores y las próximas detenciones, que en este caso, como sé que se dice y como yo lo he publicado en el portal, no se puede hablar de un lavallato solamente con funcionarios, sino que vos tenés también que poner en este pastel a los empresarios. Y yo tengo entendido que tienen algunos cuantos empresarios en carpeta. Que no tengo ningún interés de asustar ni de generar... Hay nombres que circulan. Hay muchos nombres que circulan, alguno que tiene que ver con cuestiones de lesa humanidad, más que de aspecto de corrupción. Y yo no sé, con esta especie de festival de la prisión preventiva, si esto se puede sostener en el tiempo, porque de pronto hay tipos que están absolutamente a derecho, que ni siquiera fueron indagados, ¿entendés? Y eso algunos, por más que sean republicanos y por más que consideren que tienen merecimientos como para poder estar presos, no les gustan las formas.
Y algunos dicen, pero nosotros tenemos que ver el fondo, no las formas. Y en realidad el fondo está dado por las formas. Sí, claro. Vos sos un especialista en la diplomacia y vos sabés que las formas tienen que ver con el fondo. Es un matrimonio. Sí, mira, yo generalmente opino sobre la política exterior. Yo lo sé, sí. Pero en este caso, digamos, estamos tratando el tema del contrafrente. O sea, no miramos al mundo, estamos mirando a nuestro propio país, Claro. con lo que estamos hablando. El asunto de la prisión preventiva, el peligro que corrió siempre la prisión preventiva en todo el mundo, es que no se convierta en una condena anticipada. Esa es la idea. Ahora, ¿por qué creo yo que se está haciendo tanta aplicación de prisión preventiva? Porque la gente no cree en la justicia. La gente está hace años que reclama que la justicia actúe y en general la gente no lo cree hasta que no ve a alguien preso. Y de alguna manera es un mensaje a la gente de parecernos un poco a lo que están haciendo países que actúan con más seriedad como Brasil. En Brasil no solo hay empresarios presos. En Brasil el lavallato se da en el medio de que los gobernantes de este momento también van presos. Claro. Acá no, acá los gobernantes están en otra dimensión. Bueno, aún así, en Brasil van más lejos que nosotros. Y en realidad, todo el proceso de esta justicia express que estamos teniendo, el mundo nos mira, a nosotros, a Brasil, como países que tienen altos índices de corrupción. Eso es malo, pero existe en casi todo el mundo. España, caso Claro. Gürtel. Claro, nos juzgan no tanto por tener mucha corrupción, sino por cómo reaccionamos ante la corrupción. Por ejemplo, Brasil probablemente tiene mucho más corrupción que nosotros, pero ha reaccionado de manera admirable. Cuando el gobierno de Alfonsín procesó a los comandantes, el mundo se quedó atónito, porque un país como el nuestro ponía en marcha un acto de justicia una acción de justicia que pocos países en el mundo lo habían hecho. Nosotros lo hicimos. Ahora tenemos una justicia que está reaccionando, que tiene el espejo de Brasil delante y que tiene que tratar de parecerse lo más posible. Y le faltan ciertos datos. Uno de los datos es quiénes pagaban las coimas, es decir, quiénes estaban del lado privado en este entramado de corrupción. Eso es verdad. O sea, que el título de la miniserie que yo publico en el portal es Del freezer al microondas. Sí. ¿Qué es lo que significa? Del pisado, cajoneado, del congelamiento de las causas. A una velocidad incomparable. Una velocidad de crucero ya directamente, y es casi una especie de competencia. Claro. Esto, por supuesto, que vos sabés que se hace a caballo de un cambio en la situación política, el contexto político. Así es. A mí me llama la atención cuando muchos voceros sobre todo de prensa, del presidente, salen y dicen que Casa de Gobierno dicen que no tiene nada que ver, que no saben nada, que es una cosa de la justicia. Que vos sabés que no es así. Que a ese nivel es muy difícil que por lo menos no tengas una comunicación. Esto no es un gobierno de jueces, ¿no es cierto? Y yo intuyo que el presidente Macri, el ángel exterminador, como lo llamo yo, esto debe preocuparle, ¿entendés? Porque lo que vos dijiste, en Brasil se apunta a tipos que gobiernan, derrocaron un presidente, presos ministros y demás, y hasta cuándo esto se puede sostener simplemente con la mirada hacia atrás. Es decir, la reproducción de agua bendita, que tiene que ver con el gobierno actual, y tirar todo el lodo hacia atrás y todos los personajes. Esto me parece que tiene una especie de ámbito bastante reducido desde el punto de vista estratégico. No creo que se sostenga por mucho tiempo, ¿no? Mira, los jueces argentinos, especialmente los jueces federales, tienen más visión periférica que Riquelme. Saben manejarse muy bien en la atmósfera social en la que se están moviendo. De manera que yo creo que ellos mismos van a ir regulando esa capacidad de juzgar a cualquiera. Y en la medida en que la justicia argentina se vaya consolidando en la fe pública
y la gente empieza a creer un poquito más en los jueces, que cree poco, bueno, los jueces van a tener más autonomía por ahí para perseguir gente que no es solamente la del pasado, ¿no? Si es que hubiera gente del presente que estuviera comprometida. Vos ves en España, por ejemplo, ves a la hermana del rey, Cristina de Borbón, sentada en un tribunal. Sin duda. ¿Cierto? Que eso fue verdaderamente una revolución en esa España que la verdad que me tienta a hurgarla por otro ángulo con vos, ¿no es cierto? Porque hay una especie de fiebre, si vos querés, o, como diría Lenin, vos que conocés mucho de Lenin, según leí en algún libro, una especie de enfermedad infantil que pasa por el separatismo, ¿no es cierto? Sí, sin duda. El separatismo tuvo mucho que ver con el pensamiento de izquierda, con Lenin. Vos sabés que durante la República en España fue la época de mayor independencia que tuvo Cataluña. Vos conocés muy bien ese tema. Y ahora eso nos lleva directamente al tema de Cataluña, ¿no? A mí me parece que el asunto de la presunta independencia de Cataluña, que tal vez se dé o no se dé, es un proceso atendible. Si hay suficiente cantidad de catalanes que quieren ser independientes, tienen todo el derecho del mundo a llevar adelante ese proceso. La crítica a Puigdemont y Oriol no es tanto el contenido, sino las formas. Es decir, hicieron un acto de apropiación indebida de un sentimiento muy profundo para hacer un Vos que manejaste la política exterior, ¿te toca a vos este tema? Sí. ¿En Argentina? Sí, te toca a vos Sí. en este momento este Sí. tema. Que es yo lo he hablado esto con Sergio Berestein, que no es que discrepamos, pero tenemos ahí algunas miradas. Entonces, cuando vos ves la diada, cuando vos ves esas manifestaciones de catalanes que no quieren ser españoles. Ningún problema. Esto es, hay un montón de gente que no quiere ser lo que es. En Irlanda del Norte, en Escocia, Flandes, remotamente Canadá, hasta hace poco los vascos, hasta hace poco Galicia. Hay gente que quiere dejar de serlo. Bueno, lo que nos diferencia de otra sociedad, de otras culturas, es la manera en que estamos transando esa diferencia. Esto es, si algún día se va a independizar Cataluña, ojalá que lo haga después de negociar, de conversar y de transar civilizadamente con el resto de España. Lo que no se puede permitir es una especie de golpe de Estado, casi kirchnerista fue, con gente en la calle gritando, simulando una votación que no era tal. Esa no es la manera del siglo XXI y esa no es la manera de un país de la cultura de España. De manera que yo no voy a, ni vos, ni yo, ni Berenstein podemos decir si Cataluña debe quedarse o debe irse. Lo que sí podemos decir es que la cultura occidental, a la cual Cataluña también pertenece, no permite transar esos diferendos a las trompadas. Hay que transarlos negociando. Probablemente después del 21, cuando finalmente Rajoy le quiebre el frente a Puigdemont, surgirán autoridades nuevas con las cuales España pueda seguir negociando una eventual futura independencia de Cataluña o seguramente a corto plazo una mayor autonomía. Vos sabés que no va a haber nunca independencia acordada con España. No lo sé. Eso es lo que dicen ellos. Es ¿no? probable que no. Pero vos fíjate, un conflicto mucho peor que el de Cataluña, que llegó a las armas, como en los vascos, finalmente ese conflicto se ha calmado porque hubo reformas en favor... Y se ha calmado sobre todo por los balazos, por los muertos. Sí, los muertos de ambos lados. Claro, Bueno, los muertos de ambos lados. Y hay una novela última que te recomiendo que se llama Patria. Sí, toca este tema que es una maravilla. Los vascos se arreglaron. Los vascos le dieron mayor autonomía, cobran sus propios impuestos y bueno, están tranquilos. No todos los movimientos independentistas terminan con éxito. Y quizás no todos los independentistas, los catalanes furiosos o catalanes convencidos, quieren finalmente no ser españoles. Muchos de ellos comprenden que pueden ser españoles o no. Nuestros bisabuelos se mataban en Argentina
porque si eran de la provincia de Buenos Aires, querían ser un país independiente del resto de la Argentina. Y tuvimos guerras civiles con eso. Bueno, eso desapareció, y hoy Buenos Aires no quiere ser un país independiente, ¿no? Felizmente. Felizmente, ¿no es cierto? Sí, no, ciertamente, ¿no? Pero mira, vos tenés hoy los lombardos. Sí. Hay otros lugares, pero por ejemplo, la Liga Lombarda me parece... La Liga Norte. El Véneto, Sí. bueno. Vos tenés Flandes, Sí. flamencos que ahí está, el Puigdemont está, directamente opera desde aquel lugar. Vos tenés Córcega, Sí. que no es un tema menor, porque Pero Córcega vos lo has bautizado un tema inmobiliario, es un tema inmobiliario, claro que es un tema inmobiliario. más que de nacionalidad. En el fondo también siempre es un tema. El problema mapuche Es un tema aquí inmobiliario. es un tema absolutamente inmobiliario. Yo decía que eso es para que lo resuelva Canmar, llegado el caso, ¿entendés? Con loteo, pero es un tema inmobiliario, es la lucha por la tenencia de la tierra, que es un tema pendiente en la Argentina de hace tiempo, como cómo se distribuyó, si vos querés, la tierra, ¿no es cierto? Ahora, yo veo todas estas tendencias, que esto también casi te diría son derivaciones de la caída de la Unión Soviética, que vos te acordás la cantidad de países que estaban ahí, todos absolutamente Sin duda. amontonados y que todos tenían que ver, Ucrania, por ejemplo, y todos los países que empezaron a independizarse. Kosovo, que sea un país independiente, lo que era Yugoslavia, por ejemplo. Sí, sí. Acordate vos de aquella Yugoslavia, que era Croacia, Eslovenia, eran 6, 7 países. ¿no? De Uzbekistán salió el asesino ahora de Nueva York. Era un hueco. Que es un tema ya, que el tema que viene por ese lado es un tema casi incomprensible aquí. Sí. ¿No es cierto? Y ahí está mezclado con esa cosa que a vos te interesa mucho, que es el tema de la religión. Sí. Mira, a mí me parece que hay una cosa que no he conseguido que alguien me la explique, probablemente vos lo hagas. ¿Por qué sucede esto? Hay un atentado en el mundo, con muertos. Y ese atentado se hace en nombre de una religión, de una fe, del Corán. En nombre de una patología de una religión. Pero Es una interpretación, si vos querés, patológica, Sí, fundamentalista, sin duda. de una religión que no es compartida Exacto. por la mayor parte de los que... El 99,99% de los islámicos son gente estupenda. Gente como nosotros, que vivir en paz, en cooperación, en respeto mutuo, no tienen problemas. Son gente notable. Además, su cultura le ha dado al mundo aportes valiosísimos. Sí, todo lo que vos quieras. Bueno, pero tienen un problema. No controlan a sus fanáticos. Nosotros, con todos nuestros defectos, a nuestros fanáticos ya no asesinan gente por la calle. Es decir, hemos controlado al fascismo, al nazismo, al estalinismo, están todos controlados. Nosotros no tenemos ese problema, lo tuvimos y lo solucionamos. Ellos no lo han solucionado. Entonces, hay fanáticos que en nombre de su religión matan gente inocente. Y lo que a mí me asombra es que no dicen una palabra. Vos fíjate, ¿en qué diario ha salido alguna declaración de alguna comunidad islámica en Argentina explicando que el Corán no avala y no respalda lo que hizo este uzbeco en nombre de Alá en Nueva York matando 5 argentinos? En ningún lado sale. El Corán tampoco avala las Torres Gemelas. No, tampoco, pero... ninguno de todos los atentados que hubo. Pero ninguna autoridad eclesiástica islámica sale a decir eso está mal. Y decírselo a sus fieles, a la gente que va al templo. Señores, esto está mal, esto va contra el Corán. No lo dicen. No lo dicen, no sé si lo dicen en los templos, públicamente no lo dicen. Y lo que es curioso, vos fíjate, vos revisás las radios, llaman a un montón de tipos para que opinen sobre esto, incluyéndome a mí. No llaman a un solo religioso islámico para preguntarle, señor, el Corán que usted representa... Yo he visto alguna entrevista, Sí. en el noticiero del 13 a una autoridad Tuviste más suerte que yo. árabe islámica. Tuviste más suerte que yo, pero vos tenés, y lo entendés, por supuesto, que vos sabés lo que es el mundo islámico,
con sus divisiones, con sus intereses. Estoy de acuerdo. Con su gran lucha Pero los entre islámicos dos interpretaciones del Islam distintas, que son Arabia Saudita que luchen todo e Irán. que luchen todo lo que quieran entre ellos. Pero si en mi país vienen y matan gente en nombre del Corán, ellos tienen la obligación moral y legal de salir y decir, señores, nosotros no avalamos estos crímenes. Y no salen a decirlo, no lo dicen. Y lo que es curioso, el periodismo entero no los llama para preguntarles. Es una cosa asombrosa en Argentina y en todo el mundo. Es más, O sea que hay un gran desconocimiento, un enorme desconocimiento de lo que significa verdaderamente la cuestión religiosa. A veces, a mí me lo dice, yo te digo así, hermano, yo soy de origen sirio, pero de los más sospechados, cristianos, de los cristianos de Oriente. lo peor que hay. Que tenían, Sí. que tenían verdaderamente problemas. Sí, claro. Y que a veces no tenían otra alternativa que estar cerca del poderoso, porque si no se los podían llevar puestos desde las cruzadas hasta acá. Esto es más o menos así, ¿entendés? Ahora, a veces, perdón, no es que yo te lo quiera explicar a vos, que No, lo, sí. lo conocés esto, pero acá, para más o menos interiorizar de sí esa condena moral que me parece perfecta y demás, pero si más o menos no entendés un poco alguna de las cuerdas de lo que pasa ahí, no vas a entender absolutamente nada. Y ahí hay unas diferencias. Primero, una diferencia entre las dos potencias del mundo islámico, que es el Irán chiita Y Siria. y la Arabia Saudita rigorista sunita, ¿no es cierto? Vos tenías Al-Qaeda, que es la que genera, y te digo porque la mala interpretación de las cuestiones generaron muchas más muertes todavía, porque en realidad la primera intervención de Bush hijo, de Bush padre, te diría, se explica mucho mejor. La segunda, resultado del tema de las Azores y posterior al atentado de las Torres Gemelas, No se entiende. el efecto fue desastroso. Bueno, Menem, que acompañó la primera, no acompañó la segunda. Bueno, no estaba. Pero no se manifestó. No estaba en el poder. Se manifestó. La primera tenías el mismo conflicto, porque el problema del Kuwait fue una consecuencia de la mala solución de la guerra Irak-Irán, ¿no es cierto? Que Saddam dice, yo puse los muertos. ¿Dónde hicieron el Irak fuerte con armas? Francesas, americanas Claro, y plata saudita. ¿Con quién estaba luchando aquel Saddam? Con el mal, el chita, que era Irán. feroz, que era Irán, y que es en el que en un momento de la historia es diabolizado también por todas partes, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo contigo. Ahí está, yo sé lo que vos me decís de la condena moral, pero si más o menos no entendemos un poco del quilombo que hay del paso de Al-Qaeda al califato. ¿Cómo es que los tipos de Al-Qaeda se dejan de pronto ganar y por lo que se puede llamar la territorialización de la yihad? ¿Qué es? El califato. ¿Cómo se hace el califato? Vos sabés que son todos, estábamos hablando acá de separatismos, son estados artificiales. Irak y Siria eran dos estados artificiales manejados por el mismo partido, que era el partido Baas. Sí. Acordate. Los opositores internos del Baas a Saddam Hussein estaban exiliados en Siria. Estaba Saddam y estaba el Hafez al-Assad, el padre de que vendría a ser el más suave, pero que terminó más asesino que el padre todavía, que el padre, vos sabés que también mataba a canilla libre. Lo conocí, sí.
Yo tengo una fotografía con él, yo no sé si era él, yo no sé si era él o un doble, porque en un viaje yo fui como periodista y en la cola saludamos a don Hafez. Pero digamos, en esos dos países que son dos fronteras artificiales, vos tenés los dos sunitas resentidos, enojados directamente con sus líderes. Sí. En Irak, porque cuando llegan los americanos que hacen un desastre la primera vez, los tipos tenían o resolvían por el lado kurdo o resolvían por el lado iraní. El George Bush llega a la conclusión de que lo mejor era dejarlo a este. Dejémoslo a este que por lo menos los mata a él, ¿entendés? Exacto. El segundo no fue así porque la segunda intervención es peor porque es producto de un engaño, de una mala información y de un engaño universal, que fue aquel engaño de decir, vamos a ese lugar porque ahí están las armas de destrucción masiva. Y van y revientan al tipo que era el que efectivamente mataba a los que sí de Al Qaeda en su lugar. Y a los que sí tenían las armas. Es un bolonqui. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo trato de más o menos analizar un poco el bolonqui para entender algo, porque si no, no yo te entiendo. Nada. Además, de toda la gente con la cual yo he hablado, vos sos la que más claramente lo explica. Lo único que yo me limito a decir es que tienen un lío entre ellos, que los ángeles lo mejor que pueda, que Dios los ayude, pero los que viven acá, en Argentina, tienen una obligación moral con el resto de los argentinos de condenar los asesinatos. Algún islámico se va a dar cuenta y sale. ¿Y qué es lo que te van a decir? ¿Dónde vamos a hablar? Si los tipos creen que yo soy islámico, hermano. ¿Sí? Si a mí me dicen turco. Sí. ¿Sabes lo que era a mi abuelo? Cuando mi abuelo escuchaba que mis amigos me decían turco, que mi abuelo llegó en la huida de los turcos, en la postrimería del Imperio Otomano, para llegar acá y que le digan turco. Mi abuelo, pobrecito, estaba absolutamente loco con esas cosas. Me imagino. ¿Entendés? Porque más o menos tenés que ver cómo lo entendés. Pero dejemos esto si vos querés. Yo no quiero aburrirte porque no me aburro. Es un tema que a mí verdaderamente, vos sabés que me apasiona. Yo dejé clara mi posición. Lo conozco bastante. Sí, claro. Lo único que me faltaba decirte, cómo es el nacimiento de Daesh, del ISIS. ¿Entendés? Sí, sí. ISIS vendría a ser casi hasta la territorialidad. Exacto. Los tipos decían, ¿para qué generar terror solamente y matar generando? Si no tenemos ¿Por qué territorio? No vamos por el territorio? Exacto. ¿Por qué no nos quedamos con el pozo petrolero de Mosul? Y tuvieron mucho territorio. Y tuvieron mucho territorio. Y ahora, que están mal, que perdieron hasta Raqqa, ahora es peor para Occidente. Porque por lo que fueron estos muchachos tienen militancia, luchadores, a veces consecuencia de las malas políticas digamos, de integración en las grandes sociedades, tienen tipos en todas partes del mundo. Estoy de acuerdo contigo, pero mira, esto es el huevo de la serpiente. Sí. A la serpiente hay que matarla en el huevo. Y el huevo del islamismo se maneja en los templos. Vos sabés que el islamismo es una religión que está muy vinculada a la cosa terrenal. Es decir, los líderes religiosos son también líderes políticos. Y lo que se dice dentro de los templos es importantísimo para la comunidad islámica de cualquier país. Y si dentro de los templos no se condena al terrorismo y a los asesinatos, el huevo de la serpiente va a seguir creciendo. Y yo, lamentablemente, sigo sosteniendo que no lo estamos haciendo. El Estado argentino, no este gobierno, todos los gobiernos anteriores también, no llaman a los representantes de las sociedades islámicas en Argentina para decir, señores, háganse cargo y salgan a decir lo que tengan que decir, pero digan algo. Porque tampoco lo hacemos. Si hablamos de este gobierno y hablamos de política exterior de este gobierno... es menos complicado. No, ¿por qué? Yo veo, ¿sabes qué? Yo noto una suerte de neoditelismo en la política exterior de este gobierno. También hay una especie de neomenemismo vergonzante que no se acepta, que
de pronto como terminó tan mala y la gente quiere, de pronto, Cavallo, al que todos admiraban, Cavallo les hace un elogio y los tipos tiemblan porque los elogia, ¿viste? Exacto, sí. Portate bien porque si no hablo bien de vos, dice, y esa cosa. Bueno, pero yo noto una suerte de neoditelismo. Sí. Y vos como fuiste el principal colaborador de Guido Di Tella y tal vez quien mejor conoció a Guido Di Tella y lo que fue esa política exterior, yo quiero saber si para vos existe más o menos esa línea o es un delirio mío. Vos lo conociste bien porque nos divertimos mucho cuando vos eras embajador. Y trabajamos muy bien. País generoso, diría País un amigo. generoso. No, y trabajamos muy bien. Juez, yo, toda la Mira, gente. este gobierno, de todas las dimensiones, de todos los ministerios que tiene este gobierno, el que por lejos recibe más elogios y mucho menos críticas es la política exterior, la Cancillería. Claro. De manera que hay una especie de consenso en la sociedad argentina de que lo que está haciendo la Cancillería está bien. Por ahí lo critican por tibio, por lento, pero el concepto central de la política exterior de este gobierno es aceptado por toda la sociedad y prácticamente no tiene críticas. Y lo que vos decís es cierto. Buenas relaciones con Estados Unidos, buenas relaciones con Londres, diálogo con los isleños, fortalecimiento con Brasil, con Chile, salida a Oriente por el Pacífico para Chile. Casi como si vos le bajaras línea. Claro, lamentablemente no me llaman ni por teléfono, pero es así. O sea, Borges decía que todo plagio encierra un homenaje. Claro. Así que yo lo tomo como un homenaje silencioso a la memoria de Di Tella, ¿no? Que se está riendo mucho, porque fue tan criticado y ahora muchos de los que más lo critican están aplicando las mismas políticas que él hacía. Y quiero hacer un reconocimiento público a mi amigo de la facultad, a Dante Caputo, fuimos compañeros de la facultad, y después muy enfrentados en política exterior, que hace menos de 6, 7 meses escribimos juntos un artículo en La Nación, Muy bien. donde Caputo aceptaba muchos de los puntos de Di Tella en Malvinas, y Malvinas era el punto de más discrepancia. Caputo es un tipo capaz de pensar y repensar sus posiciones si pensaba que estaba en algo equivocado. Lo hizo muy bien. Y yo creo que toda la Argentina está entendiendo que tenemos una política exterior que es una política de Estado, casi de Estado. Fíjate, no hay nadie en el Parlamento, en ninguna parte, que proponga otra política exterior. Nadie propone pelearnos con Washington. Nadie propone tirarle piedras a los isleños. Nadie propone insultar a los ingleses. Nadie propone pelearnos con Brasil o con Chile. ¿Ves una suerte de desmalvinización en la política exterior? Sí, por suerte. Que es Por suerte vos coincidís, vos sí, compartís. ese es el camino. Mira, el tema de Malvinas se va a solucionar. Más tarde y más temprano se va a solucionar. En el siglo XXI se va a Vos solucionar. lo tenías casi resuelto. No, lo que teníamos resuelto era el primer escalón. Lo que teníamos resuelto era el primer escalón, que desgraciadamente desde nuestro propio gobierno se complicó. Porque había hecho Di Tella, lo que hace todo país que pierde una guerra, que es reconstruir la situación previa a la guerra, para empezar de vuelta a subir la escalera. Eso lo habíamos conseguido. Pero en el gobierno argentino hubo mucho puro por conseguir cosas inmediatas. Y ahí lo perjudicamos. Y después vino Kirchner, que utilizó Malvinas como las pasteras uruguayas para la política interna y arruinó todo. Pero el Malvinas se va a solucionar, más tarde o más temprano, por dos simples razones. Una, porque el derecho internacional progresa muy lentamente, pero progresa. Y más tarde o más temprano el mundo entero le va a decir a Gran Bretaña, déjense de embromar con el colonialismo en América del Sur. ¿Y a la luz del tema del Brexit, te parece que También, eso es...? sin duda. Y la otra cosa es que la sensatez universal, fíjate, los temas que más importantes del mundo en este momento, medio ambiente, terrorismo, el lavado de dinero, narcotráfico, son todos temas que han sido impuestos al mundo por la opinión pública. O sea, los países del mundo tienen que comportarse de determinada manera en esos rubros porque la opinión pública se lo exige. El periodismo tiene un papel importantísimo. Y la opinión pública algún día le va a decir a Gran Bretaña, termínenla y arréglenlos tanto con Argentina. Algún día va a ocurrir. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros hasta que ese día llegue? Suponete que llegue dentro de 50 años.
Dicho sea de paso, Gran Bretaña 2 veces ofreció devolver las Malvinas y le dijimos que no. Cosa que pocos argentinos Esto fue antes saben. del 82. Sí, pocos argentinos lo saben. Bueno, contalo. Sí. Bueno, Contámelo, yo creo que contámelo bien. lo que Hacé tenemos cuenta que decidir los argentinos es lo siguiente. Primero, no tenemos una posición débil frente a Gran Bretaña. Tenemos una posición débil internamente porque cada argentino tiene su librito y no estamos de acuerdo en una política argentina frente a Gran Bretaña. Y la cambiamos cada 10 años. Con lo cual los ingleses están felices. Bueno, lo que tenemos que hacer es discutir entre nosotros una política de Malvinas y mantenerla 50 años. Ahora, de acá hasta que se discuta finalmente la soberanía, que va a ocurrir, ¿qué queremos hacer? ¿Insultarlos, tirarles piedras, pelearnos? ¿Queremos hacer eso? ¿O queremos establecer, mostrarle al mundo que somos una sociedad civilizada, normal, capaz de cooperar, capaz de discutir, capaz de mantener conversaciones, que eso va a pavimentar y acelerar la llegada del día en que se discuta finalmente? Ese es el literismo básico. Y eso es lo que este gobierno ha dicho sin que a nadie se le mueva un pelo. Cuando Dittel habló del paraguas de soberanía, casi lo ¿Te mata. acordás? Y la señora Malcorra lo dijo y no salió ni en los diarios, no le importó a nadie. ¿Por qué? Porque la gente sabe que está bien el paraguas de soberanía. Bueno. Y está bien toda la política exterior que tuvo Dittel en Malvinas y en todas partes. Bueno, lo de Malvinas te cuento rápidamente. 9 de cada 10 argentinos ignora que 2 veces Gran Bretaña ofreció devolvernos la soberanía de Malvinas. 2 veces. Una fue en el tercer y último gobierno de Perón. Terraño dice que fueron 3, yo tengo 2. En el último gobierno de Perón, 74, el embajador británico entregó una propuesta por escrito, formal, está en la Cancillería, está en los libros, nadie la discute, proponiendo algo parecido a Hong Kong. Devolver la soberanía en 100 años y mientras tanto lentamente incorporar a la Argentina a la administración de las islas. Perón le dijo al canciller, Viñes, negocie, baje los 100 años a 50, alguna cosa así, pero metámonos ahí que una vez que entramos no nos saca nadie. Desgraciadamente Perón murió pocas semanas después y los que siguieron después no tuvieron estatura para ese tipo de conversaciones. Después, una segunda vez, el primer ministro de Gran Bretaña envió a su vicecanciller, Nicholas Ridley, a Argentina con una propuesta muy semejante. ¿Quién era presidente en ese momento? La Junta. La Junta. La última Junta. Videla estaba. No, estaba Viola. Viola. Ahora te voy a decir por la fecha. Entonces Ridley vino acá con la misma propuesta, 100 años y lentamente ir participando en la administración, qué sé yo. Y no se sabe por qué, aunque sospecho por qué, la Junta Militar le contestó, bueno, pero aceptamos, pero no 100 años, para esta Navidad. Y estamos hablando de noviembre del 81. Ah, ya estaba. Un mes y medio. Ya Bueno, estaba. era la Ya forma de estaba decir el que no. proyecto, Claro, ya estaba. bueno. Entonces, aparentemente, nuestros talentos militares que nos gobernaban pensaron que la oferta venía porque estaban muy débiles. Entonces vamos y nos cargamos Nos cargamos. Nos cargamos a los ingleses. Y la Cancillería, que tiene la obligación funcional de explicarle a los presidentes cómo funciona el mundo, no dijo nada. ¿Cómo se puede imaginar que Gran Bretaña iba a tolerar que un país de segunda o tercera categoría le pegara un cachetazo en medio de la Guerra Fría para mostrar a la Unión Soviética que el principal aliado norteamericano no tenía la fuerza para mantener sus dominios? Es imposible. Nadie le dijo eso a la Junta, o si se lo dijeron se cayeron la boca. Y Costa Méndez, cuando fue canciller, sabía eso, seguro. Sin duda, Costa Méndez conocía muy bien el mundo, era un tipo muy culto. Pero Dios sabe por qué hizo lo que hizo, quizás por cuestión personal. No quiero criticarlo, no vive más. Yo quiero aprovecharte en serio. Vos sabés que hoy yo leí... Perdóname, el primer ministro que envió esa oferta de devolvernos las islas en noviembre del 81 era Margaret Thatcher, la bruja, que es la misma primer ministro que presidió la ceremonia de entrega de traspaso de Hong Kong a China, a la cual nosotros hemos convertido en una bruja malvada, pero era un primer ministro que defendía sus intereses y que entre sus intereses incluyó devolvernos las islas. Y nosotros fuimos tan torpes de rechazarlo. Lo que pasa es que ya estaban en otro proyecto los muchachos, ¿cierto? Yo leí hoy que tenemos un nuevo embajador
para Estados Unidos y que es un empresario, ¿no es cierto? En algún momento el propio Kirchner nombró embajador en Francia casi con el mismo parámetro a, ¿cómo se llamaba este muchacho? Ureta. El de Peugeot. Claro, Ureta Sáenz Peña. Sí, el de Peugeot, sí. ¿Vos eso cómo lo ves? Porque, Mira, digamos, que hay una especie de concepción muy utilitaria del embajador. Yo te hablo como si yo no conociera el tema, ¿eh? Sí y no. Yo no soy diplomático de carrera, pero me pasé 9 años trabajando con ellos. Tienen facetas condenables y facetas admirables. Ahora, quien no conoce bien la diplomacia, quien no sabe muy bien la sutileza con que se maneja un diplomático, cree que son todos unos inútiles, preocupados por la corbata y el cóctel, y que no hacen nada bien. Y se enamoran de los tipos ejecutivos de finanzas o de negocios que van y cierran tratos en media hora. Bueno. Y yo creo que buena parte de este gobierno cree en eso. Por ejemplo, entre Malcorra y Forí, ese intermedio, a la Cancillería le podaron las facultades de promoción del comercio exterior. Adiós Cancillería de Comercio Exterior. Ya está, fuera. ¿Qué pasó al Ministerio de la Producción? Bacano, ellos negocian. Que se pisaban, en realidad se amontonaban. No hay ningún problema. No hay ningún estaba problema. Procaccini. El problema de mandar empresarios como embajadores equivale a que vos tenés una fábrica de zapatos, ¿no? Y querés vender zapatos en el mundo. Entonces, contratás viajantes de comercio que salgan a vender zapatos. Y los mejores viajantes de comercio vuelven y te dicen, mire, no pude vender ninguno, porque son malos, porque están fuera de mercado, porque los precios son muy altos y la calidad es muy baja. No puedo. Entonces, hasta que la Argentina no pueda producir de manera eficiente, rentable, que pueda competir, ni el mejor embajador del mundo te va a conseguir vender los limones. Entonces, echarle la culpa al mensajero es muy tonto. Entonces, no es que los diplomáticos de carrera no saben negociar acuerdos comerciales. Simplemente que la Argentina tiene... Tenés que poner un buen agregado económico, claro, alguien que sé cómo era. De pronto, además, ¿sabes ¿no? qué? En un país como Estados Unidos, una potencia grande, vos no le vendés limones porque tus limones son mejores que los del vecino. Vos le vendés limones porque en otra área de la política exterior le hiciste un favor a Estados Unidos que te lo paga de esa manera. Es todo muy sutil, muy complicado. No es tan simple decir, bueno, mando un empresario que la rompe. Ojalá que este señor, que lo conocí circunstancialmente, él estuvo en el comercio de cereales en su momento, en la empresa creo que era Continental. Seguramente es un empresario muy capaz y que ojalá tenga éxito. Pero el concepto de que hay que reemplazar a los diplomáticos por empresarios es un concepto que no ha dado resultado en ninguna parte del mundo y que no sé cómo va a funcionar ahora, ¿no? Este canciller que tenemos hoy, que es correcto, es amigo seguramente de los dos y que los dos tenemos un muy buen concepto de él, ¿tiene el nivel de decisión que podía tener Di Tella cuando se juntaba de pronto con Cisneros y que podían elevar algún nombre y demás? Está como instalado, que a lo mejor es injusto, ¿eh? Por eso quiero consultarlo con vos, como que la política exterior la maneja un señor que se llama Fulvio Pompeo y que en la práctica el hombre fuerte de la política exterior es Marcos Peña y que hay un excelente diplomático de carrera que conoce muy bien las formas y que tiene muy bien la casa y que no es ningún tonto, que sabe, porque yo lo he tenido por sucesor mío en Lisboa y en Lisboa ha hecho un trabajo espléndido, pero hay todo como en la política, como decir, ahí tenés que hablar con Pompeo, te dicen. ¿Hay algo de eso o me equivoco? A mí no me consta, porque obviamente no estoy cerca del gobierno, no participo. Conozco esos... Todos te cuentan todo, Andrés. Sabemos que todos te cuentan todo, vos sabés todo. Te voy a contestar de esta manera. Ni sí ni no. Pompeo y Marcos Peña manejan todas las áreas del gobierno. Vos recordás los choques que hubo de algunos ministros con ellos, porque Macri ha decidido manejar centralizadamente la coordinación de los ministerios, lo cual me parece muy bien
es una medida respetable, no la ¿A critico. vos te parece que alguno de los dos, Lopetegui o Quintana, también tienen que ver con la Cancillería o eso está directamente reservado para Fulvio Pompeo y Marcos Peña? No sé si reservado, supongo que hay una especialización de cada uno, depende del ministerio que sea, pero todos los ministerios reportan muy fuertemente a ese nivel de conducción que Macri ha instalado, quizás como una intermediación entre los ministerios y el propio presidente. Entonces, esa jefatura de gabinete tiene un poder monumental, poder fantástico. Entonces, no me parece raro que la Cancillería, si es cierto los comentarios que se oyen, que también la Cancillería pase por ese sedazo, porque todos los ministerios pasan por ese sedazo. Ahora, yo lo que veo también en común con Menem, entre Menem y Macri en materia de política exterior, es que hay una diplomacia fuertemente basada en la imagen y en los movimientos del presidente. ¿Entendés? Y este presidente, a veces creen que yo como que lo estigmatizo, yo digo que este es un muy buen producto exportable, como modelo. Sí, sí. ¿Entendés? Todo punto de vista, un hombre en este momento donde hay una carencia de líderes alarmante en el mundo. Sí. Entonces hay un tipo con formación de ingeniero, bien plantado, que está por el libre mercado. Tiene un discurso apropiado para la época. Habla idiomas y demás. Y me parece como que la diplomacia pasa por donde vaya él. ¿Entendés? Que eso me parece bien, no lo veo mal. Vos acordate cuando Menem fue con Zulemita Menem, creo que fue en Londres, hubo una lágrima de Zulemita Menem que fue más importante que, qué sé yo, un trabajo diplomático de 6 meses, por lo que fue en aquel momento, ¿no es cierto? Bueno, vos sabés que la política tiene ahora mucho de marketing, ¿no? Normalmente los presidentes, los primeros mandatarios, intervienen en la política exterior para destrabar algún nudo. Los diplomáticos trabajan día por día, en secreto, en reserva, van y vienen los expedientes, los papeles, los acuerdos, se hacen llamadas, se visitan, y finalmente por ahí tropiezan con un problema. Y entonces ahí, si el canciller no lo puede desatar, lo desata el presidente. Eso es lo normalmente. Vos fuiste embajador. Normalmente eso es lo que sucede. Pero claro, cuando hay un éxito, el que lo capitaliza es el presidente, es lo lógico, porque es el jefe de la política exterior, igual que el canciller, y eso es absolutamente lógico. El problema consiste en cuando algunos que rodean a un presidente, no a este nuestro, a cualquier presidente, tratan de convertirlo en una especie de superhombre que arregla todo, cuya sola presencia provoca soluciones. Pasó mucho con Menem. Menem jugaba al tenis con Bush, qué bárbaro. Macri jugaba al golf con Trump, qué bárbaro. Sí, la relación personal importa, pero lo que resuelve los problemas es el trabajo de todos los días diplomáticos de ambas partes. Este es el tema. Entonces, hay que tratar de que los presidentes no caigan en la ilusión de que su sola presencia, su sola participación soluciona todos los problemas. Porque la gente va a terminar por no creerlo. Yo me acuerdo una característica que tenías vos y que tenía fundamentalmente Guido, que vos sabés que Guido en un principio creo que no me quería, pero con el tiempo, casi con una convivencia a la distancia, llegamos a entenderlo y creo que terminamos muy buenos amigos. Te temíamos. No es que me temían. No, vos sos un hombre... Yo creo que él pensaba que yo no lo tomaba muy en serio. Sí. Y la verdad, al principio no lo tomaba muy en serio. Tenía razón, tenía razón Ditela. Después tuvimos unas charlas maravillosas. Una cosa de las que tenía Ditela, que me parece muy bien, que Ditela a antecesores les consultaba. Sí. Digamos, vos tenés un problema en algún lugar. Sí. No se te tiene que caer una medalla porque lo llames a Cisneros para decirle, Cisneros, cuando vos tuviste aquel problema, que hoy tenemos este mismo problema. Te doy un dato. A lo largo de 9 años, Ditela consultó a todos los ex... Por supuesto. Cancilleres. Eso me parece brillante lo que hacía. A todos los ex vicecancilleres, a todos los ex ministros de Economía, y además entrevistó
excepto en el caso de los cancilleres en el caso del primer canciller de Kirchner, que ni él mismo sabía que podía ser canciller, mantenía conversaciones periódicas con todos los que después fueron cancilleres o después fueron vicecancilleres. O sea, Guido tenía esa cosa de la consulta, de la conversación, y por eso fue generando una política que hoy, 17 años después, es una política de Estado. Es decir, te voy a contar, bueno, no voy a dar nombres. Sí, da los nombres. No quiero hacerlo. Había políticos, generalmente radicales, que era nuestra principal oposición, con las cuales conversábamos animadamente en la casa de un amigo. No querían venir a la Cancillería. Mira vos. Para no ser vistos, fíjate vos, para no ser vistos dialogando con el canciller. Supongo que porque eso sería una especie de... Ahora, y bueno, evocar así a Di Tella, sí. tipo que yo después finalmente le tuve mucho aprecio, me decía cosas maravillosas, Di Tella. Un día viene y me dice, en Lisboa, Jorge, ¿qué pasa? ¿Sabes que hacemos las cosas mal? Y a veces hacemos las cosas muy mal. Pero vos podés entender que cada vez que hacemos las cosas más mal nos va mejor. No, bueno, pero... Di Tella tuvo putas. Te cuento una. Maravillosa. Te cuento una. Yo no me acuerdo si fue con Bush padre o no me acuerdo, o con Clinton. Había una visita importante de Menem a Estados Unidos. Y vos sabés que las discusiones se mantienen con los diplomáticos. ¿No? Y los presidentes se reúnen solamente desde punto de vista social. Cuando el presidente visitante se va, se reúne con el presidente del lugar, están 20 minutos conversando, 40 minutos, se planean 20 y se ejecutan 40 más para que la prensa diga, qué notable, cómo tuvieron conversación. Claro. Y en realidad hablan de lo normal, cómo está su país, cómo están los vecinos, Claro. todo explica, todo bacano. No se espera que un presidente saque un tema de discusión, no se espera. Y ese día el presidente norteamericano le dice, dígame, ¿por qué no quieren firmar un tratado de libre comercio con nosotros? Ustedes no quieren, ¿por qué no lo firman? Es bueno para usted. Y empezó a argumentar algo que nosotros ya venimos diciéndole que no. Los diplomáticos, los cancilleres, ya venían, no, mire, no lo vamos a firmar, no se firma. Bueno, el antecedente, digamos, del ALCA, ¿no? Bueno. Y Menem lo escucha atentamente, escucha la traducción, y dice, mire, discúlpeme, pero yo fuera de mi país nunca hablo en inglés. ¡Qué grande! Entonces, el tipo lo mira y entonces dice, le voy a pedir a mi canciller que le explique por qué no le vamos a firmar el acuerdo. Fíjate, ese era un gobierno que llamaban que era subordinado a Washington, ¿no? Entonces Di Tella, en un perfecto inglés de Oxford, le dice, mire, presidente, el cuento no era de Di Tella, lo tomó Di Tella. Dice, una vez los tiburones le propusieron a las sardinas el siguiente acuerdo. De 0 horas a 12 del mediodía, los tiburones se pueden comer todas las sardinas que quieran. Y de 12 del mediodía a 12 de la noche, las sardinas se pueden comer todos los tiburones que puedan. Ustedes son los tiburones de este juego.